Capítulo 7. No se había movido de donde estaba a pesar de que esta vez sí se encontraba completamente sola, las palabras dichas por Rivaille danzaban en su cabeza una tras de otra, lo que vio en él la aturdió, se veía tan seguro de lo que decía que no dudaría en que lo haría si fuese necesario. No había querido creer en lo que decían sus compañeros sobre el capitán porque en el fondo quería suponer que no era cierto, era verdad que había conocido a personas crueles a lo largo de su vida, personas que no se molestaban en escuchar los ruegos y plegarias con tal de saciarse con el sufrimiento de los demás, como era el caso de Orochimaru, él por la ambición había cavado su propia tumba, y aunque no quería admitirlo su padre también estaba entre esas listas. Se dirigió hasta la puerta del comedor, en estos momentos el estar sola no le vendría nada mal después de todo con la única persona con la que conversaba estaba en este momento mal por lo que había sucedido con sus trabajos. Se dirigió hacia la puerta principal del castillo, no veía a nadie por los pasillos cosa que le extrañó porque casi siempre si no estaban limpiándolo estaban recorriéndolo en grupo o haciendo cualquier otra cosa por los alrededores. No sentía la presencia del capitán, por lo que dedujo que se encontraba también con la mayor y con el comandante en su oficina, si eso hubiese pasado en Konoha de seguro y la Hokage hubiese mandado a llamar hasta al mismo Kazekage para encontrar al culpable. Suspiró con pesar. No podía dejar de pensar que todo esto era su culpa, si no hubiese intervenido en la pelea de Pain con Naruto, ahora no estuviera miles de años en el pasado, y por si no fuera poco en un plano diferente al suyo o eso creía, no estaba segura si estaba en el pasado o en otro mundo, era más fácil no pensar en ello, temía el no poder regresar ni volver a ver a las personas que quería pero... ¿Cuándo fue que había decidido regresar? ¿Acaso eso no era lo que quería? Irse, desaparecer para dejar de ser una molestia y no sufrir más por el desamor de Naruto. Ahora que lo pensaba mejor el querer volver había nacido en el momento en que se dio cuenta de lo mucho que extrañaba a sus amigos, a su primo y al rubio hiperactivo que tenía el sueño de algún día convertirse en Hokage y así proteger a aquella aldea que toda su vida le había dado la espalda pero que sin embargo seguía protegiendo. Se detuvo unos instantes y se acercó a una de las ventanas, no era tan tarde ya que el sol estaba en todo su esplendor, no sabía qué decisión tomar. Podía huir de toda esta guerra que sabía y no le pertenecía, no sería difícil hacerlo solo tenía que esperar al anochecer e irse pero no podía hacerlo además de que no tenía a dónde ir, al hacer aquello solamente confirmaría las sospechas del capitán y eso era lo que menos quería, en el fondo quería que él no dudara de ella. Siguió observando los campos verdes de los alrededores, se veía tan hermosos llenos de árboles, que desde donde se encontraba se veían tan pequeños, se preguntaba cómo podían estar limitados de todo lo que es el mundo, de la naturaleza en sí. Aún no podía creer que vivieran entre muros, sin conocer el mar, el desierto, las llanuras, todo aquello que conformaba su mundo, su hogar. Cerró los ojos concentrándose en ese sentimiento, queriendo sacar así todas aquellas dudas que tenía, la de no ser lo suficientemente fuerte como Neji, la de no ser suficientemente ágil como Sasuke, o inteligente como Shikamaru. Todas esas dudas la hacían querer desistir, pero cuando estaba decidida a irse la imagen de aquellos ojos grises apareció en sus pensamientos haciéndola desistir de aquella idea. Al abrir los ojos quedó sorprendida, siempre pensaba en Naruto cuando sentía que no podía más, pero esta vez no fueron sus ojos los que vieron sino los de él. Supuso que aquello fue por la reciente conversación que tuvo con él. Ya luego de unos minutos de pensarlo salió del castillo rumbo al bosque, para ser exacta al mismo lugar donde había estado entrenando con Rivaille los últimos días, sabía muy bien que era peligroso hacerlo y más si era a plena luz del día pero ese era el único lugar que conocía bien y sabía que nadie estaba cerca, ni siquiera el capitán y no era necesario activar su Byakugan para saberlo ya que las veces que habían ido siempre estaba desierto. Sin pensarlo más se alejó de aquella ventana con una sola idea en mente, que era el volverse más fuerte. No podía dejar de pensar en todo lo que estaba pasando, primero el saber que tenían solo una semana para ir de expedición, tener que entrenar cada vez más, y el enfrentarse a un enemigo peligroso que si se lo capturaba sería la base para aniquilar a todos los titanes, y ahora lo que acababa de pasar con todo lo que tenían investigado y si eso fuera poco los gritos de lamento de Anji no lo dejaban pensar en paz.
Se cuestionaba una y otra vez cada una de las cosas que pasaban por su mente, nunca fue confiado y por eso era que se encontraba en ese momento en la oficina de Erwin frente a una paranoica Zoe que lo sacaba de quicio. ¿Podrías dejar de llorar y poner atención a lo que estamos hablando? Gruñó, ya cansado de la actitud inmadura de su compañera, en momentos como ahora se cuestionaba cómo era que seguía con vida aún. Pero ¿es que acaso no lo ves? Todo nuestro trabajo, los avances, todo fueron saboteados. Terminó gritando igual o peor que antes, lo que provocó que se tapara con una mano el oído ya que no soportaba los ruidos innecesarios y vaya que ese lo era. Eso está más que claro, la cuestión es saber quién y por qué, y dudo que con tus gritos podamos llegar a una conclusión lógica. ¿Crees que fue uno de los cadetes del grupo de Eren? Preguntó ya más calmada pero con la mirada oscura y sus lentes brillando dándole una apariencia un tanto aterradora, pero nada fuera de lo normal para Erwin y Rivaille, que ya estaban acostumbrados a los cambios de humor de la mayor. No podemos estar seguros de eso, intervino Erwin por primera vez, creo que tenemos que estar alerta con todos, cualquiera puede ser el enemigo y no podemos darnos la libertad de confiar en alguien además Mike y los que estuvieron desde el inicio con nosotros. Al menos no hasta que este asunto se aclare. Estoy de acuerdo con Erwin, pero tenemos que pensar alguna manera de atraparlo o atraparlos, hasta el momento solo sabemos que existe un espía entre nosotros, pero... ¿y si no solo es uno que está en nuestras filas? Se dejó caer en el mueble del lado izquierdo de la oficina con sus piernas cruzadas y brazos del mismo modo, todo esto los estaban frustrando, estaban cohibidos, siempre fueron de mentes claras y esta vez no sería la excepción. ¿Tienen a alguien en mente? Preguntó Aji después de largos minutos de silencio. Esto tomó desprevenido a Rivaille pero no lo hizo notar, sospechaba de Yuga pero por alguna razón no quería decir su nombre, aún tenía sus dudas y mientras no confirmara sus sospechas guardaría silencio. Mientras no tengamos ninguna prueba o confirmación todos son sospechosos, no tenemos que confiarnos de nadie, aunque sean nuestros colegas, sentenció con tono neutro como si hace un momento no hubiese tenido una pelea interna consigo mismo a causa de la chica nueva. En ese caso nos reuniremos esta noche ya con todos presentes. Está de más decirles que actúen como si nada además de lo que pasó con los experimentos hubiese ocurrido, finalizó Erwin, obteniendo a cambio un asentimiento de Aji y una mirada de ¿acaso me ves andando por ahí con cara de, ustedes son sospechosos de todo? Eso hizo reír en sus adentro al comandante que sabía muy bien que pasara el tiempo que pasase él jamás cambiaría y eso era algo que al mismo tiempo lo ponía un poco triste ya que le gustaría que su amigo encontrara la felicidad. Pero en esta guerra eso era algo que no estaba permitido, no mientras hubieran enemigos por derrotar. Ya fuera de la oficina se encontraba Aji al lado de Rivaille caminando sin decir palabra alguna. Cada uno inmerso en sus pensamientos y preocupaciones, el tiempo se acortaba, era todo o nada y estaban seguros que a los mayores no les temblaría el pulso para cerrar el equipo de exploración y llevarse a Eren si es que fallaban en esta misión. Si esto hubiese pasado hace unos años atrás no les hubiese importado, pero ahora era diferente ya que podían encontrar la manera de acabar con los titanes y esa era yendo al sótano de la antigua casa de Eren que se encontraba en el Muro María. Reúne a todos los cadetes. En 10 minutos los espero afuera, diles que si llegan un minuto tarde tendrán un castigo que no les gustará y que preferirían limpiar todo el castillo solo con un trapo a cumplir con lo que tengo pensado hacerles. No espero respuesta y aceleró el paso rumbo a las afueras del castillo dejando a una nerviosa Aji que no sabía cómo hacer para encontrar a todos en un lugar tan grande y en tan poco tiempo. Maldición en voz baja al enano que tenía de amigo, pero ya se las cobraría después, y sin más marchó en busca de los chicos. Cerca de la puerta principal se encontraban un grupo de chicos conformados por Sasa, Jin, Armin, Mikasa y Eren Jaeger. Estaban reunidos manteniendo una conversación amena sin dar a notar lo nerviosos que estaban por la expedición que tendrían en poco tiempo. Todos reían por lo que acababa de decir Sasa de cómo meterse a robar en las noches sin que nadie la viera disfrazada de ladrona. Realmente eran sorprendentes las cosas que se le ocurrían ya que estando en el cuerpo de exploración y con Levi como capitán era casi imposible salir ilesa si la llegasen a descubrir.
Miraron a un costado al escuchar la puerta abrirse. Estaban uniformados ya que aún no era su día libre, pero ya habían terminado los entrenamientos hace ya bastante tiempo, pero al ver cómo el capitán hacía señas para que lo siguiera supieron que el verdadero entrenamiento aún no empezaba. Ya habían pasado los 10 minutos y todos sorpresivamente se encontraban frente a él formados ordenadamente esperando las indicaciones del capitán. Los observaba a todos examinándolos a cada uno de ellos, intentando ver al culpable en sus rostros. Sabía que no conseguiría nada de esa manera ya que, si bien no estaban asustados estaban serios, y eso claramente no le daba pauta para saber quién era. Volvió a mirarlos y frunció el ceño al percatarse de que la única persona que faltaba era aquella que tanto mantenía presente en su mente innata Yuga. Seguía saltando los árboles, faltaba poco para llegar a aquel lugar y poder entrenar como era debido. Tenía activado el Byakugan cerciorándose de que no hubiese nadie que pudiese verla, sería un peligro y estaba segura que si se enteraban no entenderían lo que era y mucho menos de dónde pertenecía. Había extrañado tanto eso, poder correr a su manera, usar el Byakugan libremente y poder entrenar hasta sentirse desfallecer, todo eso su cuerpo se lo estaba pidiendo a gritos ya que no le eran suficiente entrenar como soldado, su nivel era más alto y necesitaba perfeccionar sus movimientos y habilidades. Llegó pronto al lugar en pocos minutos, tenía puesto el traje de maniobras, aunque hubiese preferido su ropa ya que estaba acostumbrada a él y le era mucho más cómodo. Dejando todo eso atrás se concentró en un árbol en especial, y empezó a darle golpes y patadas. Estuvo así por una hora sin parar ni bajar su rendimiento, tenía unas gotas de sudor por el esfuerzo, ató su cabello en una coleta para que así no le estorbara al momento de hacer algunas técnicas que consistía en movimientos constantes. Estaba tan concentrada y entregada en cada golpe y técnica que no se percató de que estaba anocheciendo, aún no se sentía cansada, fueron varios días de descanso, de estrés y preocupaciones que esa era la mejor forma de sacar todo en sí. Cuando terminó ya había anochecido, las estrellas estaban por todo el lugar, era hermoso, mágico, un espectáculo digno de ver acompañada. Se imaginó estar así con Naruto, él abrazándola y ella como siempre sonrojada al punto del desmayo, sonrió ante aquel pensamiento, su corazón seguía anhelando al portador del Rasengan y esperaba volverlo a ver después de que todo terminara, si aún seguía con vida por supuesto. Recogió su chaleco que en algún momento de la tarde se había quitado y revisó el lugar hasta donde se encontraba los jardines del castillo, su Byakugan le permitía alcanzar esa distancia, sin divisar amenaza corrió y saltó árbol por árbol para dirigirse nuevamente al castillo sin imaginarse que por horas la había estado buscando un enojado Ribaille y una burlona Aji. Toda la tarde habían entrenado sin descanso, el capitán se mostraba más molesto de lo normal y nadie entendía por qué aunque la verdad no querían saberlo, era suficiente el verle la cara para saber que algo pasaba y eran lo suficientemente inteligente para no preguntar, no es que él les tuviera confianza, siempre lo vieron como un hombre reservado, amargado y violento, a excepción de Eren e Historia que para el primero era su ejemplo a seguir y para la segunda ninguna persona era mala. Todos los presentes le tenían un gran respeto o al menos eso mostraba ya que conocían las habilidades del hombre más fuerte de la humanidad, y aunque solía ser para algunos una persona sin sentimientos, no podían negar que como líder era el mejor. Terminaron después de 7 horas de entrenamiento sin descanso, estaban cansados, abatidos, algunos no sentían sus piernas como era el caso de Jin que no se molestaba en pararse del suelo. Siempre habían entrenado duro pero esta vez eran los entrenamientos más duros y pesados, más de uno tenía pena por la chica nueva ya que era la única que había faltado y viendo cómo se encontraba el capitán y con la promesa que la mayor les había dicho que haría si llegaban tarde no dudaría que sacaría todo su enojo con ella. Había pasado 2 horas desde que los entrenamientos se habían terminado, se había dado una ducha y vestido con una camisa blanca, un chaleco café cerrado, pantalones negros, y botas del mismo color, no era tan tarde, eran las 7:30 y aún no había ido a cenar, no tenía hambre, era una de esas noches en las que el cielo estaba estrellado y el viento se encontraba calmado.
Camino hasta llegar a unas escaleras fuera del castillo, se sentó en uno de los escalones, olvidándose de que posiblemente no lo limpiaron bien y se puso a pensar. Nuevamente a pensar. No quería hacerlo pero era inevitable. En noches como aquella desearía poder estar en otro lugar, tal vez en uno donde no tuvieran que luchar para no ser devorados, en uno donde pudieran ser libres y hacer su vida como quisiera, tal vez en un lugar así podría mantenerse al menos tranquilo y no en una constante guerra. Suspiró y pensó. Había mandado a buscar después de los entrenamientos a Hyuga en el sótano, creyendo que se encontraba ahí pero no lo estaba, luego él mismo la buscó en todo el castillo, quería saber por qué no fue a entrenar y por supuesto castigarla por su falta, nadie tenía corona en ese lugar y mucho menos siendo nueva, a unos días de salir de expedición, era algo que no podía dejar pasar ni siquiera los de su equipo. Revisó cada parte del castillo pero no la encontró en ningún lugar, no tenían permitido salir de los alrededores al menos de que sea su día libre o fuese necesario, cosa que en este caso no era ni lo uno, ni lo otro. Y ahí estaba él sentado en aquella escalera pensando en todo lo que había vivido, lo que había perdido, y culpándose nuevamente por las muertes que no pudo impedir. Se sentía pequeño, sin fuerzas ni ganas en ese momento, sabía que en pocas horas tenía que poner su máscara de frialdad a lo que ya se había acostumbrado y podría decir que era parte de él. Sintió la presencia de alguien más que se sentaba a su lado, aún así no quitó la mirada del frente, sabía perfectamente quién era y lo confirmó al escuchar su voz chillona y molesta. «Enanin, ¿qué haces tan solito a esta hora?», preguntó una contenta Aji que ahora miraba también al frente como si recordase algo que la hacía feliz. «Nada que te importe, cuatro ojos de mierda», y eso fue todo para que ella pusiera su típica cara burlona y respondiera sin titubeos. «Enanin, me dijeron que estabas buscando a Hinata, ¿acaso le pedirás una cita?». Habló con toda la intención de hacerlo enojar, le debía una y ahora se la estaba cobrando. Levi miró a Aji con sorpresa disfrazada de indiferencia y enojo. Sin decir nada se puso de pie, la miró y le dio una patada en la rodilla que de seguro la dejaría sin caminar bien por un día. Sin sentir remordimientos se giró y caminó hasta la entrada, no valía la pena responderle con palabras si podía hacerlo con golpes, iba a entrar cuando escuchó nuevamente hablar a la mayor, paró y se giró nuevamente quedando viendo ahora de pie con mucho esfuerzo a una sonriente y burlona Aji, a una sorprendida, asustada y sonrojada Hyuga. Fin del capítulo.